Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud. Esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que anda, el que dice que está unido con Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de Canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con Canal Telecable 44.2 en Lima y también con Radio Nueva Luz 790 AM. Donde aquí en Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco estamos también transmitiendo con 101.5 FM en Quispicanchi, conjuntamente con 91.9 en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Estamos muy agradecidos por permitirnos entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza expositiva de la palabra del Señor. También le damos la bienvenida a la audiencia internacional que está sintonizando a través del Internet y el Facebook. Gracias. Nosotros reconocemos que ustedes tienen otras opciones donde tú puedes sintonizar varias programaciones, pero han escogido, han decidido, han elegido para sintonizar en este programa a través de estos medios de comunicación, aquí en la televisión y en la radio. Muchísimas gracias. También gracias por todas sus preguntas bíblicas que seguimos recibiendo diariamente aquí en el Ministerio El Talmud, donde recibimos sus peticiones de oración, sus comentarios y también sus preguntas bíblicas. Gracias. Lo estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp local aquí en Cusco es, permíteme compartirlo, es 993 093 959 993 093 959. Y para nuestra audiencia internacional, el número de ustedes, porque nosotros recibimos aproximadamente unos 40% de todas las preguntas que entran en el ministerio vienen de afuera del país de Perú a través de la audiencia internacional que está sintonizando en el internet. El número para ustedes es 51 993 093 959 51 993 093 959. Y no se olvide que cada noche nosotros estamos de nuevo aquí en Radio Nueva Luz 790 AM, aquí cada noche de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Por favor de sintonizar de nuevo con nosotros aquí en la radio. Y también queremos tomar esta oportunidad de extenderle a la audiencia una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado. Y nosotros estamos localizados en la comunidad de Manuel Prado, en Cusco. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo. En la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo es ahí donde estamos, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu. Ahí estamos en un edificio alto, blanco, de 4 pisos, y la dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso. Y también nuestro horario son los miércoles de 6 a 7 p.m. Los miércoles de 6 a 7 p.m. tenemos el culto de oración. Y luego los domingos de 9 a 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo en la escuela dominical. Y luego a las 10:30, precisamente a las 10:30, el culto principal con el mensaje principal con nuestro pastor comienza a las 10:30. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número: 993
993-959-993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio que hemos estado compartiendo aquí por 3 semanas respondiendo a la pregunta ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esta es parte número 16 en nuestro estudio, parte número 16 en nuestro estudio, parte número 16, donde estamos respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente, no es solamente algo que sucede en la cruz del Señor Jesucristo, donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Pero el Evangelio se tiene que vivir también, se tiene que vivir palpablemente en nuestras vidas diarias. Vamos, como siempre, comenzar con lo fundamental y luego entrar en los detalles aquí. Note lo que dice que la palabra evangelio, ¿no? Literalmente significa buenas nuevas y ocurre 93 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Exclusivamente en el Nuevo Testamento, y en griego es la palabra evangelion en griego, ¿no? De la cual nosotros conseguimos nuestras palabras españolas, evangelista, evangelio, evangélico, etcétera, etcétera. El Evangelio es el conjunto, ¿no? Es el conjunto, o términos generales, ¿no? El conjunto de las Escrituras, y más estrechamente el Evangelio es la buena noticia o las buenas nuevas concerniente de Cristo a Cristo en el camino de la salvación. Y la clave para entender el Evangelio es saber por qué son buenas noticias. Repito esto al principio de cada enseñanza porque la gente no ha captado y no ha comprendido que para ellos debemos empezar con las malas noticias antes de las buenas nuevas. La ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el periodo de tiempo de Moisés. Y nosotros, en ese tiempo, Moisés recibió la ley de Dios, en lo que nosotros nombramos los 10 mandamientos. Y eso se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20. Pero si usted abre sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5, nota lo que dice en versículo 1. Versículo 1, Deuteronomio capítulo 5, dice Entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas. Oye, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. Nota lo que está diciendo aquí. Tenemos que oír, ¿ves? Tenemos que aprender y tenemos que poner por obra ¿qué? Los estatutos y las ordenanzas de la palabra de Dios. En otra palabra, la ley de Dios. Ahora, la ley se puede pensar en como una regla de medición, ¿no? Y el pecado es cualquier cosa que queda corto de perfecto de acuerdo con esa norma, ¿no? Y el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. Y a pesar de nuestra bondad o nuestra maldad, depende de qué lado de la moneda tú y yo nos encontramos, ¿no? En relación con lo demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. En otra palabra, hemos pecado, todos nosotros hemos pecado. Y el castigo por pecado es lo que se nombra la muerte. Es la muerte, es decir, es la separación de Dios, la fuente de la vida, siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros en Romanos, en capítulo 3, en versículo 23, en la Biblia de las Américas, en esa versión de la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la versión Reina Valera de la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice, por cuanto todos pecaron y están tan lejos de la presencia gloriosa de Dios.
Y para que nosotros pudiésemos, ¿no?, ir al cielo, que es la morada de Dios, el reino de la vida y la luz, el pecado debe ser eliminado, o debe ser de alguna manera tiene que ser eliminado o pagado. Y esto es precisamente lo que la ley viene a establecer. Y la ley estableció el hecho de que la purificación del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente. Y es la razón por qué el Padre Celestial envió a su Hijo Jesús, el Cristo, el Mesías, a la tierra. Él envía una vida inocente para tomar nuestro lugar en la cruz y morir en nuestro lugar por nuestros pecados, porque tú y yo no calificamos a morir por nuestros pecados para ser rescatados, para ser salvos, para ser redimidos. Esto requería una vida completamente perfecta y inocente. Abre sus Biblias allá en Hebreos capítulo 9. Y en Hebreos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 22. Perdón. En versículo 22 dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Escucharon? Según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El evangelio, por supuesto, involucra la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda del pecado para cumplir con los justos requisitos de la ley, y de eso es lo que está hablando aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Ahora vamos a rezar donde tuvimos en el último programa, en Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8, mira lo que dice en versículo 13. O Romanos 13 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dios tiene que enviar a Jesús en la carne, en otra palabra, semejanza a nosotros, a nuestra humanidad. Y la pregunta que hemos estado por un buen tiempo contestando, y hoy lo vamos a concluir, es que si un creyente, un verdadero creyente, un creyente regenerado, un creyente nacido de nuevo, ¿no?, ¿ves?, si él o ella puede perseverar en el pecado. Te recuerda que el evangelio no es solamente lo que ocurre en la cruz, pero también lo tenemos que vivir. Hemos estado en esta segunda parte ahora en lo que tenemos que vivir. Y la pregunta que nuestro pastor hizo hace muchas semanas atrás, cuando yo estaba enseñando sobre este tema, y era esto: si es posible que un verdadero creyente puede pecar, puede perseverar en pecado, mejor dicho, puede perseverar en pecado. Ahora, él hizo la pregunta a propósito para provocar la discusión, para provocar el diálogo, ¿no?, entre nosotros, de pensar bien quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Nota que él no hizo la pregunta si un creyente puede pecar. Él hizo la pregunta si él puede perseverar en el pecado. Hay una tremenda diferencia entre los dos conceptos. Si el creyente verdadero, genuino, regenerado, nacido nuevo, si él puede perseverar en el pecado, o si el creyente puede pecar. Son dos conceptos muy, muy distintos, y no tenemos el lujo de intercambiar los conceptos. Respondiendo a esa pregunta, le dije que el creyente no persevera en el pecado, debe vivir en su posesión en Cristo. Y hay varias formas en que el creyente muere al ego, ¿ves? Porque el pecado se trata todo del ego, de lo que yo quiero. Permíteme, abre sus Biblias allá en Romanos capítulo 6, por favor. En Romanos capítulo 6, y mira lo que él dice aquí en versículo 11, 12 y 13. Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Dice:
así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y te recuerda que en esta serie de enseñanzas yo había compartido 4 puntos en particular. Punto número 1, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado en Cristo. Punto número 2, el creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Número 3, el creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Punto número 4, el creyente no entrega sus miembros corporales como instrumentos de pecado. Y por fin llegamos al punto número 5. Y solamente lo quiero mencionar basándome en lo que hemos ya enseñado por las últimas semanas. Ahora, si usted ha perdido los últimos programas, ¿ves? Sea en la radio o en la televisión, con gusto, si tú nos escribas a ese número 993-093-959, ese número local aquí en Cusco, Perú, ¿no? Por WhatsApp gratis puede textearnos y pedir por los programas anteriores de esta serie de enseñanza que es el Evangelio. Solo enviamos gratis por WhatsApp. Se lo mando más gratis para que tú comprendas cómo es que llegamos a punto número 5 hoy día. Y solamente lo voy a mencionar, punto número 5 y punto número 6. Porque es obvio, basándonos en los primeros 4 puntos que yo he detallado por estas últimas semanas de enseñanza. Y el punto número 5 es que el creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. Lo voy a repetir. El creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. En Romanos capítulo 6, en la segunda parte de Romanos capítulo 6, versículo 13, la segunda parte del versículo 13 dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Esta es la segunda parte. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ves? Note que aquí lo que tenemos en Romanos capítulo 6, por semanas que estamos estudiando, es verbo, responsabilidad humana, donde tú y yo somos llamados a ¿qué? ¿Ves? De actuar conforme a la palabra. En el libro de Romanos capítulo 12, más adelante, Pablo dice 6 capítulos después, nota lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Él dice: por consiguiente, en versículo 1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Noten la responsabilidad que nosotros tenemos de presentarnos a Dios como sacrificios vivos. Más adelante, en Romanos capítulo 13, en versículo 14, Pablo dice esto. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Dice, vestíos. Otra vez, note la responsabilidad que nosotros tenemos basándonos en estas últimas 3 semanas de enseñanzas. Ahora llegamos a punto número 6. Punto número 6, que el creyente entrega sus miembros corporales como instrumentos ¿de qué? Como instrumentos de justicia. Permíteme repetirlo. El último punto aquí es punto número 6. El creyente entrega sus miembros corporales como instrumentos de justicia.
Vamos a regresar a Romanos capítulo 6 en la última parte, porque Romanos capítulo 6, versículo 13, tiene tres partes, punto A, punto B, punto C. Y vamos a llegar a punto C, que es la última frase que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa es la punta A, la primera parte. La segunda parte es, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, note la tercera parte. Esta es la tercera parte. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros entregamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Te recuerda ya que en Gálatas capítulo 5, versículo 16, lo dice de otra forma, pero llega a la misma conclusión. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis, ¿ves? Y no cumpliréis los deseos de la carne. So, hemos llegado a este punto de haber contestado esta grande pregunta que al principio aparentaba ser una pregunta pequeñita, si el creyente verdadero puede perseverar en el pecado. La respuesta es rotundamente no, no, no. Ahora, vamos a hacer una gran transición de Romanos y vamos a regresar a San Lucas capítulo 9, donde ahora comenzamos a desarrollar los requisitos del verdadero discipulado. Los requisitos del verdadero discipulado. Ahora, la razón por que habíamos comenzado con esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? Porque tenemos que llegar a este punto en nuestra serie de enseñanzas, que aquí en Romanos, en Lucas capítulo 9. Pero tenemos que establecer, ¿no?, el Evangelio, porque un verdadero discípulo no puede ser un verdadero discípulo si no es llamado, consumido completamente por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora note, ahora que entendemos, ves los principios bíblicos del Evangelio, ahora cómo es que encaminamos esta vida. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 9 y vamos a leer el versículo 23 hasta 27. San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta 27. Lo que dice, y Jesús está hablando. Mira lo que dice en versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, esa la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Versículo 26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Versículo 27. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Estamos hablando de qué es y quién es y qué es lo que representa un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y note que Jesús iba a llevar la cruz, porque aquí en Lucas capítulo 9, Cristo estaba en camino para llevar la cruz a favor de ¿quién? A favor de nosotros, la humanidad, los hombres, ¿no? Y acababa de discutir esto con sus discípulos. Ahora, ahorita acabamos de leer el versículo 23 hasta 27. Por favor, de retroceder al versículo 22. Versículo 22. Mira lo que dice Cristo en San Lucas capítulo 9, versículo 22. Dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, él dijo que había otra cruz. En versículo 22, Cristo dice que él va a la cruz para morir por todos nuestros pecados. Eso está claro. Lo que no está claro para nosotros, está claro en la Biblia, es que Cristo menciona otra cruz. Hay una segunda cruz.
Y es la cruz que tú y yo como verdaderos discípulos tenemos que llevar adelante en nuestras vidas, ¿no? La cruz que el hombre tiene que llevar por Jesús. Si una persona quiere seguir a Cristo, tiene que llevar su cruz y no hay opción. Es el requerimiento del discípulo o del discipulado. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar versículo 23 hasta 27 y lo vamos a dividir en 5 puntos principales. En 5 puntos principales vamos a dividir esta sección de escritura. Sumamos punto número 1, los requisitos del discipulado. Los requisitos del discipulado. Eso está en versículo 23. Punto número 2. Advertencia a los materialistas. Advertencia a los materialistas. Eso está en versículo 24. Punto número 3. La pregunta dirigida al materialista. La pregunta dirigida al materialista. Eso está en versículo 25. Punto número 4. El juicio del materialista. El juicio del materialista. Eso está en versículo 26. Y por fin el quinto punto número 5. La recompensa del discipulado. La recompensa del discipulado, el reino de Dios. Eso está en versículo 27. Vamos a comenzar con el primer punto aquí. Y el primer punto es que tenemos una cruz. También tenemos la negación del ego. Tenemos la muerte al ego. Y tenemos el discipulado. El discipulado tiene 3 requisitos. El discipulado tiene 3 requisitos para la persona que quiere seguir a Cristo. Mira lo que dice el versículo 23. Vamos a regresar al versículo 23 para que tú veas. Lucas capítulo 9. Y decía a todos, Cristo está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escucha lo que está diciendo. Niéguese a sí mismo. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La primera cosa es esto, punto número 1, que la persona tiene que negarse a sí mismo. La persona tiene que negarse a sí misma. Ahora, esto suena completamente lo contrario, porque nosotros somos criados en una época postmoderna donde todo gira, todo rodea sobre yo. No es otro, no es aquel, no es aquella, es yo. Este es el problema que tú y yo tenemos que enfrentar, ¿no? En otra palabra, el hombre tiene, cuando él dice aquí en versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? El hombre tiene la tendencia de ser indulgente consigo mismo, ¿no? Y hacer exactamente lo que le place. Pero el creyente no debe ser indulgente consigo mismo, con su confort, con su comodidad, con su desengaños y tentaciones, con sus complots, con sus intrigas, con su orgullo, con su jactancia, son sus reacciones y su perturbación. El creyente debe negarse a sí mismo mediante ¿qué? Mediante la disciplina y el control, ¿no? ¿Ves? Y debe amar y cuidar de otros. Debe sacrificarse y dar. Debe ayudar y ministrar. A esto somos llamados nosotros. Ahora, la segunda cosa que encontramos aquí en San Lucas capítulo 9, en versículo 23, es esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora quiero enfocarme en esa parte. Tome su cruz. Es cada día y sígame. Eso es lo que dice el texto, ¿sí o no? Esto está bien claro, ¿no? Tome su cruz cada día. Ahora tú tienes que entender que en la época de Cristo, ¿no? Estamos hablando que Cristo inmediatamente aplicó el símbolo de la cruz con el discipulado en caminar, ¿no?
Y en el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba. Ellos entendían lo que significaba la cruz. ¿Ves? Lo que significaba tomar la cruz. Ellos entendían eso. Tú y yo no lo comprendemos hoy día. Más bien, lo que tú y yo hemos hecho es, hemos convertido la cruz es una crucecita pequeñita que la colgamos en una cadena, ¿no? Y la usamos como una prenda. Y es de plata, de oro, de cobre, de perlas, de diamantes, de madera, de bronce. Nosotros, no importa, la cosa es que hemos reducido la cruz en algo pequeñito, pequeñito, y la colgamos como una cadena sobre nuestro cuello, ¿no? Y la caminamos como una prendita. Ningún creyente, ningún judío, ningún creyente verdadero en el primer siglo hubiera pensado mira, escuche bien, la locura de colgar una crucecita con una cadenita de lujo sobre su persona. Porque ellos nunca habían convertido la cruz en un símbolo de religión, entre comillas, como nosotros lo hemos convertido. La cruz hoy día es algo que es absolutamente barato, que significa absolutamente nada, aparte que tú la cuelgas sobre su cuello con una cadena para decirle a la gente que tú crees en Dios. Ahora, ¿qué Dios tú crees y qué de lo que tú crees es otro asunto? Pero en el primer siglo, ningún creyente verdadero hubiera pensado de hacer eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, ¿ves? La gente sabía lo que significaba tomar la cruz. Ellos veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución. Y presenciaban numerosas ejecuciones. Ellos entendían lo que era tomar su cruz. Y algunas de ellas incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. Había una carretera bien larguísima para entrar en la ciudad y era una fila larga, una cola larga de cruces y gente colgados ahí. Cuando Cristo le dice, toma su cruz, ellos se echaron atrás. ¿Cómo? La cruz, con todo respeto, la cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida. Eso no es lo que significa la cruz. O cómo puede ser la escasa salud de su persona, de su pareja, de su familia. La cruz no es ser víctima de abusos. Eso no es la cruz. La cruz no es el desempleo. La cruz no es los padres inválidos que tú tienes que cuidar. La cruz no es un cónyuge, una pareja que es un incrédulo. La cruz no es un hijo extraviado. Nada eso es una cruz. Pero eso es lo que tú y yo lo hemos convertido hoy en día. Así hablamos nosotros. Tengo mi cruz, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos, etcétera, 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 etcétera. Pero eso no es la cruz, con todo respeto. Y tenemos que estar bien claro en eso. Es a eso que tú y yo hemos convertido la verdadera cruz en algo absolutamente baratísimo por nuestro egocentrismo. La cruz no son esas cosas. La cruz siempre es un instrumento de muerte. La cruz es siempre un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar como una prendita de joya. El cristiano debe morir mental, el cristiano debe morir activamente, él debe negarse diariamente a sí mismo. Debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día y de humillarse cada día al punto de la muerte. Permíteme. Abre sus Biblias allá en Filipenses capítulo 2, por favor. En Filipenses capítulo 2. Y mira lo que dice en versículos 5, 6, 7 y 8. Filipenses capítulo 2. Escuche estas palabras.
Y para todos ustedes que tienen sus Biblias abiertas y nos siguen la enseñanza, y son centenares de ustedes porque nos escriben y nos hacen saber eso. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros. Pablo está hablando. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Cuando él dice aquí, comenzando con versículos 5 al 8, en Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en quien, en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Note la actitud que tú y yo debemos llevar. Estar dispuesto a morir al gran yo. Mira lo que dice, abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 10. Y también otra vez escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer el versículo 3, 4 y 5. Versículo 3, 4 y 5. Pues aunque andamos en la carne, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nosotros cuando pensamos en la cruz tenemos que pensar en términos bíblicos, no términos egocéntricos. Mira, cuando llegamos a este punto en nuestra vida, debe dar muerte ¿a qué? Debe dar muerte a su voluntad. Debe dar muerte a sus deseos. Debe dar muerte a sus necesidades. Debe dar muerte a sus ambiciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. A eso tú y yo somos llamados. Requiere un comportamiento positivo, un comportamiento positivo activo de la voluntad y la negación del ego de tomar la propia cruz de seguir a Cristo. Mira, para morir al ego, ¿no? Para morir al ego, la persona tiene que actuar. La persona tiene que trabajar. La persona tiene que ocuparse. La persona tiene que ser diligente. La persona tiene que ser constante. Y la persona tiene que ser paciente. Si tú regresas conmigo en San Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, Cristo está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera cosa, niéguese a sí mismo. La segunda cosa es toma su cruz cada día. Y la tercera cosa es sígame. Qué concepto tan radical hoy día de seguir a Cristo. Porque la mayor parte de la gente que están sentados en las iglesias no siguen a Cristo. Ellos siguen su propia agenda. ¿Ves? Ellos siguen su propia vida como ellos lo quieren. La tercera cosa es que la persona debe de seguir a Jesús. La persona de Jesús, no la idea de Jesús. No la leyenda de Jesús, la persona de Jesús. Y sin embargo, la tendencia del hombre es seguir a otro y dar su fidelidad, dar su lealtad primordial a algo completamente diferente. En el mundo hay muchas cosas a las que el hombre puede servir y poner en primer lugar, y lo hace todo el tiempo. En el mundo hoy día hay organizaciones de servicios y la gente invierte toda su vida en eso. Hay necesidades humanitarias y la gente invierte su vida en todo eso. Hay religión institucional y la gente invierte toda su vida y energía en eso. Hay la familia.
y la gente invierte toda su vida en la familia y nada más. Hay la recreación, donde la gente vive para la recreación y da su vida para eso. Hay los pasatiempos, ¿no? Todos los pasatiempos, y la gente da su vida para eso. Hay la educación, la gente da su vida para la educación. Hay las profesión, ¿no? Y la gente da su vida para eso, ¿no? Hay casas y la gente invierte toda su energía, su vida en las casas que están construyendo o viviendo, ¿no? Hay negocios y la gente da toda su vida a los negocios. Hay en el mundo hoy hay comercio y la gente da toda su vida para el comercio. Hay clubs, distintos clubs y la gente da toda su vida para los clubs, ¿no? Hay el ego, ¿no? El ego, y el ego tiene la fama y la honra que está buscando todo el tiempo, y la gente da su vida para eso, ¿no? Hay ropa, la gente donde ellos solamente viven para la ropa, para mostrar quiénes son ellos, ¿no? Hay comodidad, donde la comodidad es el principio número uno en la vida de ellos, ¿no? Hay aceptación social, ellos están por todas las redes sociales porque tienen que sentirse que son aceptables, ¿no? Hay el placer. Hay gente que está involucrado en puro placer, ¿no? Hay salud, donde están locos con la salud física, ¿ves? Mientras que sus almas, sus espíritus están corruptos. Y también hay apariencia, todo se trata de la apariencia. Y la gente vive en sus vidas así. Hay deportes, donde el deporte, el fútbol hoy día es el nuevo Dios, por todo el mundo. Por todo el mundo, soccer, el fútbol es el número uno en todo el mundo. Viven para esas cosas. Tenemos que estar bien claro en eso. No es Dios que es el Dios de los cielos, es el fútbol ahora, ¿no? Y luego hay la estimulación carnal, ¿no? Todas esas cosas, la gente dan su vida para esas cosas exclusivamente, ¿no? Todo. Y con todas esas cosas están tan ocupados que no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios. Permíteme, abre su Biblia allá en Juan capítulo 8, versículo 12, por favor. Juan capítulo 8, versículo 12, por favor. Escuche estas palabras. Jesús está hablando. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en la oscuridad. El que me sigue no andará conforme a los preceptos culturales. El que me sigue no andará en las tradiciones de los hombres, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Está escuchando ese versículo? Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El problema aquí es que, mira, cuando Cristo está hablando aquí en Romanos capítulo 8, ¿no? Es que el hombre tiene una gran necesidad, ¿no? El hombre no siempre es consciente de la misma, pero la necesidad sigue estando allí. El hombre está donde? En las tinieblas. Él está en las tinieblas. El hombre no puede ver el futuro ni el mundo venidero. Él no lo puede ver. No puede ver a Dios, quién es Él y cómo es. No puede ver el verdadero significado, ¿no? No puede ver la verdadera importancia. No puede ver el verdadero propósito de la vida. Por esa razón está perdido en todas estas cosas que yo acabo de mencionar, ¿no? Por tanto, la gran necesidad del hombre es ver la luz del mundo, es ver a Cristo, es ver a la persona de Cristo tal como Él es. Esa es la gran necesidad que el hombre tiene y ni se da cuenta que Él lo tiene.
Es igual con muchos que están sentados en las iglesias. Andan igual de ciego, lleno de egocentrismo como lo que están afuera en el mundo. Andan igual. Tienen el mismo problema. Ve lo que dijo Cristo. Juan capítulo 10, por favor. Abre su Biblia allá en Juan capítulo 10. Ve lo que dice el versículo 27, 28, 29. Juan capítulo 10, versículo 27, 28, 29. Ve lo que dice. Dice, mis ovejas, Cristo está hablando. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. No puede. Ven lo que dice en Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12. Y mira lo que dice en versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Escuche bien lo que está diciendo aquí. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Si alguno me sirve, que me siga. Y a donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ese es el problema. Que nosotros no creemos lo que dice el Señor en su palabra. Y me estoy dirigiendo a muchos que están sentados en las iglesias hoy en día. Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es la diferencia de su vida, la vida suya, con la vida de aquellos que están en el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Y tú descubres que para muchos hay muy poca diferencia. Vamos a rezar a Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, miren lo que él dice en versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y noten bien lo que él dice. Dice, digo pues, escuche la voz otra vez. La voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo, por favor. Miren lo que dice. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Y cuánta gente, una vez más, están sentados en la iglesia y ellos cumplen con los deseos de la carne. Viven para los deseos de la carne exclusivamente. Y vienen y dan la cara y la apariencia que son santitos, ¿no? Que son santitos delante del Señor para presentarse delante del pueblo, para que el pueblo crea que, ay, qué tan buena, qué tan malo es esta persona. Me escuche bien, este es un juego que tenemos. Lo que dice en Efesios capítulo 5, por favor. Y en Efesios capítulo 5, mira lo que dice en versículo 1 y 2. En Efesios capítulo 5, versículo 1, 2. Escúcheme lo que dice. Dice, Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor así como también Cristo nos amó. Se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Está escuchando lo que está diciendo el Señor? En ese mismo libro de Efesios, escúcheme lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice. Porque con certeza sabéis esto. Wow. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, que ningún impuro, que ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está claro la palabra. Está claro. Mi trabajo es no tratar de convencerlo. Mira, si tú tienes la capacidad de ignorar la voz de Dios, de rechazar la voz de Dios, de mentirle a Dios, ¿qué espero yo? ¿Qué espero yo? Si tú tienes esa capacidad.
Él dijo, porque con certeza sabéis esto, Efesios 5:5, que ningún inmoral, que ningún impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escuche una vez más, la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Abre su Biblia ya en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo, el Señor, Jesús el Señor, así andar en Él. Y si es que tú has recibido a Cristo, Jesús el Señor. Y lo que yo voy descubriendo cuando estoy hablando con la gente individualmente es que ellos dicen que han recibido al Señor Jesucristo, pero la verdad es que no lo han recibido. Ellos han recibido la idea de Cristo, ¿ves? Y dan la apariencia exterior que tienen lo que no tienen. ¿Me entiendes? Primera Pedro capítulo 2. Y escuche en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Escuche bien lo que dice. Porque para que este propósito, otra vez, escuche ahora la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro ahora. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, él dice, porque para este propósito habéis sido llamado. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Aquellos que decimos que somos clientes verdaderos. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el problema es que estamos siguiendo las pisadas de todo el mundo, menos de Cristo. Y por fin ahora escuche la voz del apóstol Juan. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Juan. Y tú conoces este versículo, porque este es el versículo que yo abro en mi programa de televisión, mi programa de radio, es todo el tiempo. Dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. A esto somos llamados en la palabra del Señor, cuando él lo dijo en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquí estamos introduciendo, ¿ves? En los requisitos del verdadero discipulado. Cuando él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. La pregunta es, si usted está negándose, está tomando la cruz cada día y le está siguiendo a Jesucristo. Esa es la pregunta que tú tienes que responder, tú tienes que contestar. Y si Dios ha hablado a tu corazón durante esta hora de instrucción de la palabra del Señor, mi oración es que el Señor arresta sus corazones. El Señor arresta su orgullo, su arrogancia, su soberbia, Señor. Y que ellos pueden rendir sus corazones, sus almas y entregarla en tus manos y llegar al punto en su vida de confesar a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, Señor. Señor, yo te pido, Señor, sálvalos, rescátalos, Señor, antes que sea muy tarde en la vida de ellos. Esto yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si Dios te ha hablado, y tú has llegado a ese punto en tu vida, de arrepentirse verdaderamente, entregar su vida en la mano de Él y seguir los pasos del Señor, como dice aquí en la palabra, ¿ves? Que siguen las pisadas del Señor y sígalo a Él. Llámanos al número que está en la pantalla, permíteme compartirla. El número es 993-093-959. 993-093-959. Ese es el número de WhatsApp aquí local en Cusco, ¿no? Y mira, Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por ti.
Dios me lo guarde, Dios me lo cuida y Dios te bendiga grandemente.